tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del cuarto ciclo de cine, vino y gastronomía. Y bueno, en primer lugar, agradecerles su asistencia en esta tarde primaveral. Como el año pasado comentábamos que tuvimos unos días impropios, ¿no?, de la zona donde estamos. Y bueno, también agradecer a los que nos están siguiendo a través de la plataforma streaming, se va a grabar, y bueno, también agradecerles que estén al otro lado de la cámara. Yo quisiera empezar, voy a hacer yo hoy la presentación. La semana pasada fue Joaquín, después Ángeles también participaron en las presentaciones. Yo quisiera empezar la sesión de esta tarde haciéndoles una confesión, porque realmente los verdaderos protagonistas de la tarde, pero sobre todo responsables de que hoy estemos aquí, de que ellos estén aquí, son ellos. El año pasado, pues tras la magnífica conferencia que Ángeles impartió en este mismo ciclo, y en una cena informal pues salió la posibilidad de abordar la cuestión que esta tarde nos trae, ¿no?, la cuestión de los alimentos que vinieron de América. No sé quién fue realmente el que lanzó el órdago, pero estoy seguro que Joaquín, que coge las ideas al vuelo, enseguida cuando llegó a casa ya tenía en su libreta prácticamente hilvanado el ciclo de este año, ¿no? Pues valga esto como anticipo de que realmente el ciclo de este año, el hilo conductor, saben que todos los años buscamos un hilo conductor, los alimentos que llegaron de América y de otros lugares, pues prácticamente ya tomó cuerpo en el ciclo anterior. Bueno, simplemente dos apuntes a modo de reflexión, que después pueden ser también motivo de debate o de intervención por parte de ustedes, ¿no? Yo tengo la impresión, y a lo mejor me corrigen los profesores, que más importante que llegar a América fue regresar. A América ya habían llegado otros antes que Colón, ¿no? Y yo creo que fue importante precisamente por lo que esta tarde nos trae aquí, es decir, lo que llegó precisamente de América, y también desde el punto de vista comercial, la apertura de una ruta pues más eficiente para regresar hacia esta parte del Atlántico. Yo creo que esa reflexión como punto de partida creo que tiene que ser importante, ¿no? Otros habían llegado antes que nosotros, y lo que vino posteriormente, tras el regreso, fue realmente lo importante. Entre ellos, pues los productos y los alimentos que nos llegaron de aquel continente. Y la segunda reflexión, antes de presentar a los ponentes de esta tarde, pues me gustaría también destacar pues la sensación, ¿no?, que tuvieron pues esos primeros pobladores, colonos, cuando llegaron precisamente a aquellas tierras. Ángeles tiene un artículo sobre eso, que habían llegado realmente a la tierra de la abundancia. Yo creo que para unos castellanos, para unos extremeños que arribaron a aquellas tierras, el descubrir pues el verdor, la frondosidad, la fertilidad de aquellas tierras, bueno, pues les permitió por lo menos reflexionar, pensar que uno de los males endémicos de la humanidad, como era el hambre, pues podría haber llegado a su fin. Ese tipo de cuestiones, el haber llegado pues al paraíso, como dice Ángeles en alguno de sus artículos, el haber llegado al paraíso, a la tierra prometida, si me lo permiten, pues fue una sensación realmente, yo creo que todos estuvieron convencidos. Bien,
María de los Ángeles Pérez de Samper es barcelonesa, es catedrática emérita de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona y miembro del Instituto Europeo de Historia y Culturas de la Alimentación. Su labor investigadora tiene como epicentro a la monarquía española, en especial a las figuras femeninas, a las reinas. Suya es una biografía sobre Isabel de Farnesio, segunda mujer de Felipe V, publicada por Plaza y Janés en el año 2003. Desde hace años, su estudio se vincula a la historia de la alimentación. Permíteme que diga que no se puede hacer de un modo más brillante historia social y análisis histórico a partir de algo tan cotidiano como es el comer y el beber. Su último libro precisamente habla sobre eso, ¿no? Sobre comer y beber, una historia de la alimentación en España. Hoy estará con nosotros para hablarnos de pimentón y de chocolate. Chocolate no va a haber. Otra vez, para que me invitéis otra vez. Muchísimas gracias, Ángeles, por volver. Muchísimas gracias por volver. El profesor Armando Alberola es en la actualidad catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. Bueno, una figura pues, muy reconocida en el ámbito académico más allá de nuestro entorno próximo, ¿no? Más allá de su reciente labor investigadora sobre la figura de Jorge Juan, en colaboración con Rosario Díez, una investigación que ha dado frutos con aportaciones inéditas que han aparecido en publicaciones relativamente recientes. La última, Jorge Juan Santacilia, de Pequeño Filósofo a Newton Español. La investigación del profesor Armando Alberola ha estado vinculada a aspectos relacionados con la economía agraria en las sociedades preindustriales. En este contexto destaca su labor investigadora sobre eventos extremos y su relación con la sociedad, la economía y en general la vida de las personas. Muchos son los artículos, capítulos, libros que han aparecido en los últimos años en relación a esta temática. Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, en colaboración con el profesor Poncina. El volumen colectivo, clima, naturaleza y desastre, España y América durante la Edad Moderna. El riesgo, desastre y miedo en la península ibérica y México durante la Edad Moderna son solo un ejemplo de su dilatada bibliografía. Si algo caracterizaba a las sociedades agrícolas preindustriales era precisamente su fragilidad. En dichas sociedades, el débil equilibrio entre el hombre y el medio se veía alterado con frecuencia cuando acontecimientos naturales extremos de origen climático, como sequías, inundaciones, heladas o pedrisco, alteraban el ciclo natural de las cosechas. Aparecía entonces la carestía, la enfermedad, la hambruna, en definitiva la muerte. Pero también el descontento, la inestabilidad social y hasta la guerra y la revolución. El año pasado, hace 2 ciclos, pudimos abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Con las famosas guerras del pan. Se dice que en 1788, en plena crisis de subsistencias, en Francia, la reina María Antonieta afirmó: si no tienen pan, que coman patatas. Desgraciadamente, la patata llegó tarde a Francia para impedir la revolución. Pues el profesor Alberola pues hablará precisamente de patatas y de maíz. Muchísimas gracias, Armando, por aceptar una vez más la invitación. Por último, el profesor Josep Bernabeu Mestre es doctor en Medicina y catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alicante. Es responsable de que hoy en Alicante pues, podamos tener pues, un grado
responsable importante de que hoy en Alicante podamos tener un grado de gastronomía y artes culinarias, grado en el que el profesor Josep Bernabeu imparte docencia junto con el grado de nutrición humana y dietética. Es, bueno, uno de los protagonistas más activos, es director académico de la Cátedra Carmencita, una de las más activas también vinculadas a la Universidad de Alicante. Por su formación, ha desempeñado una importante labor investigadora en algo tan singular como la epidemiología histórica. Son numerosos sus artículos sobre la transición sanitaria que tanta repercusión tuvo en la población española del siglo XX. Su evolución profesional pues, la ha llevado también a abrir líneas de investigación en la cuestión nutricional de la alimentación, incluso desde la perspectiva histórica y cultural, muy especialmente la provincia de Alicante. Precisamente su libro Cuineres del Territori, la memoria dels menjars de les comarques de la Marina, en colaboración con María Tormo, le ha valido en el año 2021 el 6º Premio Internacional del Libro de Cocina, Salud y Sostenibilidad de Ciudad de Benicarló. Muchísimas gracias, Josep, por aceptar la invitación una vez más. Los tres repiten. Yo creo que ya la placa de ponente honorario la tenemos. Muchísimas gracias, Josep, por aceptar la invitación y poder moderar la exposición, la mesa redonda que esta tarde pues vamos a tener el placer de disfrutar. Bueno, les dejo, muchísimas gracias, les dejo con los profesores Josep, María de los Ángeles y el profesor Alberola. Muchas gracias. Bueno, pues buena tarde, buena vesprada, buenas tardes. Vamos a empezar, por tanto, ya sin más dilación. Interviene primero el profesor Armando Alberola, hablando maíz y la patata, y luego la profesora María Ángeles Pérez Samper, hablando del pimentón. Ya verán qué interesante es. Y luego, si les parece, pues podemos hacer alguna aportación complementaria para contextualizar lo que significó la llegada de alimentos de América, que fue evidentemente un intercambio, no lo podemos olvidar. Nos trajimos alimentos, pero nosotros también trajimos alimentos. Esto permitió una transculturización y un inicio de globalización alimentaria sin precedentes. Asistimos a uno de los cambios ecológicos más importantes de la historia de la humanidad, una reorganización de la biota y, en definitiva, unos alimentos, un intercambio y ahí lanzo la primera cuestión polémica, que probablemente fue desigual para unos y para otros, y los europeos probablemente se beneficiaron más de ese intercambio, aunque, en fin, lo discutimos luego. En cualquier caso, esos alimentos sí que permitieron mitigar en un primer momento, ayudar a mejorar el tema de la alimentación, mitigar el hambre, la malnutrición crónica, ayudar a la mejora de la alimentación y, en definitiva, a que las sociedades europeas pues iniciasen un proceso de modernización demográfica, pero no solo demográfica, sino también social, económica. Estos alimentos, su aclimatación, fueron claves para lo que llamamos la segunda revolución agraria, donde las innovaciones científicas y tecnológicas de la mano de la revolución científica pues hicieron ahí una síntesis, una sinergia que posibilitó, entre otras cosas, aportar dos elementos claves para la revolución industrial, como fue el excedente de capital, que venía de esa productividad agrícola, agraria, y el excedente de población. Pero bueno, esto, si acaso, lo comentamos luego a partir de lo que nos cuenten con el maíz, la patata y el pimentón. Armando Alberola, cuando muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos ustedes.
mi gratitud para los organizadores que han tenido a bien pues convocarme otra vez, y para mí pues es un auténtico placer primero compartir con ustedes este rato y sobre todo lo que se suele decir, la mesa, que no está bien dicho, pero lo digo así, la mesa con compañeros a los que yo quiero profundamente, tanto en lo académico como en lo personal. Entonces comprenderán que yo esté enormemente satisfecho de encontrarme aquí, aunque para ello pues haya tenido que preparar lo que ahora les voy a intentar transmitir de la manera pues más sencilla posible, porque el tema desde luego entraña sus dificultades, es complejo, pero vamos a intentar que sea lo más grato posible. Miren ustedes, el descubrimiento de América abrió, más o menos ya se ha indicado, unas grandísimas expectativas en la época, propició que entre el Nuevo Mundo y el Viejo Continente pues se iniciara una intensa corriente de ida y vuelta, aunque en un principio, esta corriente en un principio estuvo marcada por unos intereses muy concretos que ustedes ya conocen o pueden adivinar, esos intereses descubridores, económicos, evangelizadores, políticos, jurídicos. Bueno, pues al poco permitió ya otro tipo de intromisiones, ya pues de carácter cultural, de carácter científico, de carácter técnico y evidentemente de carácter alimenticio. Porque el intercambio alimentario fue uno de los resultados quizá más espectaculares y decisivos en la historia de la humanidad. Esto quizás suena demasiado así rimbombante, pero es cierto, porque a fin de cuentas la historia la hacen o la hacemos las personas, todas las personas, no solamente aquellos que fueron reyes, emperadores o cosas similares. Y para eso hay que vivir, porque si no se vive, pues no se puede hacer absolutamente nada. Y no olvidemos que en la Europa del momento, el momento es 1492 en adelante, en la Europa del momento, pues la alimentación del pueblo en general, pues en las postrimerías del medievo, inicios de la época moderna y luego ya pues el siglo XVI, XVII y XVIII, pues esa alimentación resultaba como poco, y si no luego me corregirá la doctora Pérez Samper, monótona, y basada fundamentalmente pues en cereales y verduras. No todo el mundo podía comer carne y pescado, pero al menos pues cereales y verduras, y esto proporcionaba una nutrición pues un tanto desequilibrada. Ustedes piensen que esto, unido a una higiene bastante exigua, una mínima, una higiene pues por debajo de lo exigible, pues hacía que los europeos en general pues fueran excesivamente vulnerables a enfermedades y en consecuencia pues pudieran ser fácil presa pues de las epidemias. Claro, no olviden tampoco que a las primeras de cambio pues podía irrumpir alguna de las típicas crisis de subsistencia que ya se han mencionado, que de inmediato pues provocaban la aparición del hambre y las consecuencias lamentables que todo el mundo pues ya conoce. Maíz y patata. Un seguro contra el hambre nos podríamos plantear. Bueno, pues vamos a intentar responder a estas cuestiones. Desde que llegó Colón, les pongo aquí pues un esquema de los 4 viajes colombinos, simplemente para que lo tengan ahí mientras yo voy hablando, y si no me escuchan pues se pueden entretener. Bueno, desde que llegó Colón a América, los conquistadores, los colonizadores, como ustedes quieran denominarlos, se apresuraron en llevar productos agrícolas para aclimatarlos al Nuevo Mundo, es decir, desde la metrópoli, la futura metrópoli, desde Sevilla, se llevaron productos, pero también se dieron prisa en investigar qué posibles riquezas alimentarias podía abrigar estas tierras que posteriormente se confirmaron continente, había descubierto Colón. Pues con cierta celeridad llegaron a la península hortalizas americanas, pues la mandioca, las judías verdes, las alubias,
pimientos rojos y también verdes, la tapioca, en fin, etcétera, etcétera. Pero los españoles las llevaron, pero no tomaron nota de algo absolutamente imprescindible. No tomaron nota de los sistemas que los indígenas habían constituido para paliar los efectos de las posibles hambrunas. Allí también las padecían, y además era algo que siempre amenaza a las economías agrícolas de subsistencia. Y esto era muy simple, se basaba básicamente pues, en la construcción de grandes almacenes para guardar los sobrantes de las cosechas, pues, maíz fundamentalmente, para que en los años buenos, y eran abundantes, se reservaban, y en los años malos se podían utilizar. Esto daría origen a lo que conocemos como pósitos en nuestro país. Los dos principales productos americanos llegados a Europa, el maíz, la patata, los demás también, pero como me toca a mí hablar de esto, pues voy a decir que son muy importantes. Lo cierto es que no tuvieron éxito al principio. Hubo de pasar un largo tiempo, un largo periodo de adaptación, de aclimatación y sobre todo de aceptación hasta que se produjera su triunfo, que además fue un triunfo ya casi de carácter irreversible. El maíz, bueno, pues de entre los productos agrícolas que llegan del nuevo mundo al viejo, pues el maíz ocupa un lugar especial. Fernand Braudel, uno de los padres de la historiografía moderna, el padre de la escuela francesa de Annales, lo definió como un personaje interesante. En una obra que yo siempre recomiendo a los alumnos con escaso éxito porque nadie luego se aventura a leerla, pues son 3 tomos que se publicaron hace ya mucho tiempo, que se llaman Civilización Material, Economía y Capitalismo, que ahí está el principio de hacer este tipo de cosas. Bueno, pues a este personaje interesante le cupo el honor, lo dice él así, de tras crear y sostener con firmeza el esplendor de conocidas civilizaciones americanas, alcanzar tiempo después un considerable éxito a escala mundial. Y en esta gramínea, que tienen aquí representada en una imagen, se convirtió en un primer momento, junto con otras plantas procedentes de América, en una auténtica intrusa. Esto también hay que tenerlo en consideración. ¿Intrusa para quiénes? Pues para las especies que ya estaban asentadas en estos territorios nuestros. Y por eso provocaron un cierto rechazo. Pero, según los casos, pues pronto, pues algunas de ellas empezaron a ser consumidas, y algunas pues se llegarían a convertir en imprescindibles cuando se pudo descubrir, comprobar empíricamente su capacidad alimenticia, que eso evidentemente se reflejaba en el incremento demográfico, en el aumento de la población. La cuestión importante, sin embargo, es que los indígenas americanos, que desde luego veneraban el maíz, ahí tienen a Quetzalcóatl, pues prácticamente esta representación es muy simpática porque las mazorcas que ahí aparecen tienen la cabeza de personas. Esta es la gran capacidad del maíz, que prácticamente lo que hace es sostener a las personas. Bueno, pues los indígenas no consumían el maíz solo, lo consumían con otra cosa, normalmente pues con algo de carne, o lo guisaban con alubias, con pimientos, con pescado. Es decir, que no era un no era un producto único para consumir, se consumía con. Si se comía solo, que es lo que llegaron a hacer los pobres en Europa, pues se contraía una enfermedad, que es la pelagra, como bien sabe aquí el doctor Josep Bernabeu, la pelagra, porque tiene carencias vitamínicas o proteínicas, entonces hay que complementarlo con otras cosas, porque si no, estará absolutamente perdido. El maíz en América llegó a cultivarse de manera intensiva en las orillas de los lagos mexicanos y también en las laderas aterrazadas del Perú, pero no a gran altitud, porque si no, ahí no funcionaba bien.
Por tanto, los aztecas y los incas fueron grandes cultivadores, grandes consumidores, y al respecto, pues existen muchos y valiosos documentos iconográficos que así lo atestiguan. El maíz fue considerado como una especie de cereal milagroso. ¿Por qué? Pues porque crecía con rapidez, tenía un alto carácter remunerador, es decir, plantabas un grano y salían muchos. Sus granos son comestibles incluso sin llegar a estar maduros. La datación de su introducción a la península ibérica, y luego después en el continente europeo, y sobre todo en tierras valencianas, que no voy a tener ocasión de meterme en ello, porque el tiempo siempre apremia, pero es interesante, la datación exacta siempre ha traído problemas que son muy similares, no solamente en España, sino en el resto de los países del continente europeo. Se sabe que, efectivamente, Colón trajo de vuelta de su primer viaje granos de maíz, pero su avance, como ya he dicho, en el viejo continente fue lento y hasta el siglo XVIII no podemos decir que alcanzara un éxito completo, un éxito redondo. De todos modos, esta cuestión creo que conviene matizarla, porque según regiones pues nos encontramos con precocidades, con diferentes ritmos, con resultados espectaculares, con resultados fallidos. He dicho antes, quizá demasiado rápido, que a favor del maíz jugó su productividad, su altísima productividad. Miren, en la zona árida del México colonial, los estudios efectuados demuestran que un grano sembrado rendía una cosecha de 70-80 granos por término medio. Eso, si nos vamos un poco más al sur, en la zona de Michoacán, conocida ahora por las cuestiones del narco, en fin, estas cosas, podía llegar a superar el 200. Bueno, pues esta productividad y el hecho de ser considerado como un alimento tanto para las personas como para los animales, le convirtió en esa especie, en ese producto, en ese cereal milagroso. Y es lo que daría origen a esa, según se mire, revolución que es quizá comparable al éxito que llegaron a obtener las plantas forrajeras para poder disminuir, aminorar el barbecho, es decir, entre dejar la tierra sin producir a plantar forrajeras, que además de servir para alimento del ganado, tienen la capacidad de oxigenar y revitalizar la tierra, pues media un abismo. Problema común en todo el ámbito europeo es, como he dicho hace un instante, la cronología exacta de su introducción, que también se relaciona, este problema, directamente con su denominación. Brodel, como antes también indiqué, sitúa el maíz en Andalucía hacia 1500, es decir, al menos la aparición, que es desde donde ya se expandiría y arribaría pues a Cataluña, a Portugal y a Galicia sobre 1520. Al menos lo vieron sobre estas fechas. Desde estos lugares pasaría a Italia y quedaría también asentado en el suroeste francés, y en las últimas décadas del siglo XVI parece ser que allí encontraría cobijo. La confusión se produce porque en un primer momento se designa al maíz con el mismo nombre que a alguno de los cereales menores que ya existían, a los que con el paso del tiempo el maíz sustituiría. Los nombres son muy variados y Brodel se entretuvo en recopilarlos todos y cada uno de ellos. El maíz era conocido por estos nombres, es decir, ahí no aparece maíz por ningún sitio: trigo de Rodas, trigo de España, trigo de India, según los lugares, doura de Siria, grano turco, cucurú en Rusia, trigo de los rumíes, trigo turco, mijo en España, mijo de España, en el Valle del Garona, en fin. Dificultades cuando el historiador se va a las fuentes y se encuentra que los cultivos son tales. Y entonces, ¿es maíz? ¿No es maíz?
es la sustitución, porque maíz, que es una palabra taína, significa lo que sustenta la vida, ¿eh? Entonces, el maíz, allá en el Nuevo Mundo, juntamente con el frijol y con la calabaza, componía una tríada que los españoles apodaron a veces las tres hermanas, por su gran capacidad de alimentación, y constituía lo que se conocía como la milpa. La milpa es un agrosistema mesoamericano que en ocasiones pues, se llegaba a complementar con el chile, incluso en algunas regiones. Es decir, que no solamente es traer un grano, es que a lo mejor lo que se debe de hacer es traer todo el paquete, para que el paquete pueda permitir poner en producción el asunto. El diccionario de autoridades, que se edita ya en el siglo XVIII, la voz maíz dice esto. Si se van de la RAE, pues más o menos va a decir lo mismo, porque hay voces que han variado muy poco desde aquel momento. El maíz, una especie, bien, no se lo voy a leer porque para eso lo tienen ustedes ahí. La instalación del maíz en la península ibérica. Bueno, disponemos de estudios pioneros en algunos casos que ya apuntaron con certeza dónde se localizaría esta instalación primera. Don Antonio Ira Roel dedicó algún estudio, discípulos suyos, Manuel Pérez García, Pejerto Saavedra, un poco más tarde Fermín Bouza, Brey, bueno, pues sitúan a Galicia como la gran receptora de esta gramínea americana por su perfecta adaptación a las condiciones edafológicas, es decir, a las condiciones del suelo y las condiciones de tipo físico-climático de Galicia. Su cultivo comenzaría en el norte, en las tierras de Mondoñedo, a comienzos del siglo XVII. Fíjense que hemos hablado de que llega casi de manera inmediata. Una cosa es que llegue, que se vea, que se pruebe, y otra cosa es que comience a cultivarse. Generó un gran rechazo de entrada. El rechazo es inmediato por parte de la población. Aquí hay una mujer que tiene un papel interesante. Se atribuye a una mujer llamada Magdalena Luances, que era la esposa de un marino asturiano que hizo un viaje a América, a la zona de la Florida, y al regreso consta en un inventario notarial, se trajeron unos arcones con semillas de maíz, arcones que se conservaron durante tiempo, porque en el siglo XVIII es cuando se produce este inventario, según indica Bouza. Los gallegos empezaron a ver pronto la excelente adaptación para el cultivo de este producto y se dieron cuenta de que proporcionaba un alimento constante, es decir, no fallaba, frente a lo que lo normal era la escasez de trigo y la abundancia de mijo, pero el mijo tenía menos cualidades nutritivas que el maíz. Luego descubrieron que las mazorcas se podían guardar, se podían secar durante todo un año. Su recolección era más sencilla, no había casi ni que agacharse, menos trabajosa que otros cereales o frutos de la tierra. Por ejemplo, a las castañas, que para los gallegos son fundamentales. Hay harina de castaña que forma parte de la dieta alimenticia. Esto supone, según Bouza, la primera cosecha de maíz en Europa tendría lugar allá por 1605 o 1606. Una fecha, el lugar, el noroeste de la península ibérica. Coincide prácticamente con las conclusiones de otros estudios, los que ya he mencionado, y alguno más reciente, como el de Manuel Munguía. En el siglo XVIII, un siglo después, el cultivo de maíz ya había llegado a toda Galicia, alcanzaba las zonas más meridionales y se había convertido en una especie de cereal estrella. Y había conseguido algo que hasta la fecha había resultado imposible: estabilizar el crecimiento demográfico de un territorio ciertamente complejo. Por tanto, la llegada del maíz, la puesta en producción de este recurso, supuso para las tierras gallegas una auténtica revolución de carácter económico y social
además de una revolución, como se ha dicho muy bien antes, alimentaria. Hasta entonces se vivía de manera precaria de otras cosas, la harina de castaña. Y gracias al maíz se mejoró y se diversificó la dieta. Y además pasaron más cosas, se construyeron hórreos, se construyeron molinos hidráulicos. ¿Para qué? Bueno, los hórreos para guardar, los molinos hidráulicos para moler. Es decir, que toda revolución agrícola trae aparejada otro tipo de revoluciones. Una cuestión que se encargaron de señalar algún que otro adelantado a su tiempo. El éxito hizo que muchos de los campesinos gallegos estimaran conveniente dedicarse casi al 100% al cultivo del maíz. Inmediatamente los viejos sabios o los jóvenes sabios del lugar advirtieron del peligro que ello podría significar, el dedicarse al monocultivo. No andaban en absoluto desencaminados. Luego me referiré a otro problema y no ya del maíz. Bueno, voy a intentar adelantar, porque si no, bueno, ahí tendrían la zona de Mondoñedo, empieza al norte, noreste, y luego ya en el 18 nos lo encontramos por todos los lugares. Me gustaría entretenerme en el tema valenciano. Si hay lugar después, pues lo hacemos, pero es que si no, no voy a poder cumplir con el tiempo que se me ha encomendado, y entonces le robaría tiempo a mis compañeros, y yo no quiero robarle nada a nadie, porque para eso somos académicos y no otro tipo de cosas. Entonces, dediquémonos a lo nuestro, el hórreo, que además eso forma parte del propio paisaje agrario, de la propia sociedad, de lo que es el bien material también de un territorio. Y el maíz, aquí tendríamos un flash que resumiría pues casi todo lo que yo he comentado. El maíz permite que las densidades de población crezcan sobremanera. Luego, como se crece tanto, pues hay que salir del territorio porque no hay bastante para todos, y tendrá lugar un proceso de emigración al continente americano en buena medida, pero también a otras regiones del país. Me gustaría pues la vinculación que tiene con el ganado, que también es importante, porque todo es un proceso, digamos, productivo y completo. La patata, les pongo una imagen también como antes, y lo que aquí les muestro es una parte del altiplano peruano, donde se criaba quizá la mejor patata, porque variedades de patatas hay, todas las que ustedes puedan imaginar. Nada más en Alicante no sé cuántas hay. Las mejores, las del río, que decía mi abuela, porque así lo decía su madre, y tenían toda la razón, sigue siendo estas patatas del Montnegre. No hay duda alguna de que la patata cultivada, la papa también, cuidado, tendríamos a veces que matizar, la Solanum tuberosum, proviene de América del Sur, de estas altiplanicies andinas, donde el proceso de domesticación, algo se ha dicho al comienzo, comenzó aproximadamente, ahí es nada, allá por el siglo XV antes de Cristo. Se cultivaba la patata en aquellas altitudes. Los indígenas eran indígenas, pero no eran tontos. Es decir, cultivaban la patata donde ya el maíz no funcionaba. Entonces echaban el resto en la patata. Entonces, de esta manera conseguían equilibrar su alimentación. La difusión de la patata por Europa, al igual que el maíz, fue lenta. Hubo mucha resistencia. Aunque en el siglo XVIII es cuando adquiere esa dimensión revolucionaria y, desde luego, ayudó a sostener el crecimiento demográfico europeo, que ya se había iniciado, atención, pero ayudó a sostenerlo y a prolongarlo. A mediados del siglo XVI, realmente el único país europeo que mantenía contacto con las regiones andinas era España, era Castilla, porque hay que decir que la explotación del mercado, de la economía, del territorio americano es
exclusivo del reino de Castilla, los demás no, es un monopolio. Entonces, los conquistadores castellanos fueron los primeros occidentales en conocer este tubérculo que, como bien dice la profesora Pérez Samper en uno de sus libros, se convirtió en un auténtico maná, aunque al principio, como digo, fuera rechazado como alimento por considerarlo impuro, entre otras cosas, y solo apto para las tribus indígenas. Cuidado. La llegada a la península despierta un interés bastante relativo. Llega a Sevilla, es obligado ir a Sevilla, donde está la casa de contratación. Desde allí se extiende por España y de España pasó a alguno de los dominios españoles en Europa. Pasó a Portugal, pasó al Ducado de Milán, pasó a Nápoles, al Reino de Nápoles, al principio como una especie de curiosidad botánica, para uso ornamental. Las flores pues son bonitas. Bueno, lo que les he puesto aquí es para que lo vean, forma parte de un códice andino, y bueno, son algunos de los trabajos para sembrar y luego para recoger la patata. A finales de los años 80 del siglo XVI, en Italia lo utilizaban ya como alimento para el ganado. El rey prudente, Felipe II, allá por el año 1565, envió a Roma tubérculos como regalo para el Papa que era Pío IV. Este lo que hizo fue reenviar algunos de estos tubérculos como regalos también a un cardenal belga. En el paquete que el Papa remitió, llevaba anotado un nombre. El nombre era Tartufoli, porque en el Vaticano consideraron que este tubérculo era una especie de criadilla o de trufa de tierra. Entonces, aunque no en lengua italiana, este apelativo pues hizo fortuna en muchos otros idiomas. Y, por ejemplo, de él derivan vocablos como Kartoffel, en alemán, el Kartol rumano, el Kartoffel ruso, la Kartafla en islandés. Esto es un descubrimiento que he efectuado hace poco, no lo sabía. Los españoles los castellanos consiguieron aclimatar con éxito, y esto es algo a considerar, la patata en las Islas Canarias. Pero desde 1560 parece, según el profesor Manuel Lobo Cabrera, parece ser que ya se plantaba en 1560. También se llevó al norte de Marruecos, pero era alimento para ganados y solamente en caso de extrema necesidad, no sé por qué en caso de extrema necesidad llegaba a ser consumido por humanos. Bueno, la patata se implantó en los territorios hispanos, en las diferentes regiones, pero a ritmo muy diverso. ¿Somos nosotros o son los dioses de la milpa? Bueno, vamos a intentar superar si las personas del 16 y del 17 superaron el hambre, ¿qué no vamos a hacer nosotros en la actualidad? Bien, los años difíciles del siglo XVIII, que son los años 60, son años de crisis, sobre todo en España fundamentalmente, y luego los años 80 en todo el continente europeo, son años decisivos para la patata. En España, en la península, ya pues se aclimata, se extiende prácticamente a todo el territorio, empezando primero por el norte, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia, y luego con posterioridad ya pasa hacia el sur, y a partir de los años 80, pues de ser un alimento casi exclusivo del ganado, sobre todo del ganado de cerda, pasó a serlo también para las personas, sobre todo en los momentos de mayor escasez, y los hubo bastantes, y en los momentos de mayor carestía del cereal. En el resto del continente europeo, pues la patata llegó a Alemania a finales del siglo XVI, aunque se utilizó durante años exclusivamente
como se había hecho en España, como planta ornamental. Más adelante para elaborar pienso para los animales. Durante la Guerra de los 30 años, esto creo que es interesante, 1618-1648, con la paz de Westfalia, los soldados, es una guerra mundial, quizás la primera guerra mundial, absolutamente destructiva en la época, pues los soldados y las clases más humildes, hubo partes de Europa donde la población se perdió en un 30, un 40%, que no es nada, Pues los soldados, los más humildes, pues se alimentaron esporádicamente de patatas. Y dijeron, bueno, pues parece que ya se ha consolidado. No, cuando vinieron tiempos algo mejores, pues se dedicaron a comer otras cosas. Muchos de los príncipes alemanes, de los diferentes estados alemanes, fueron conscientes de algo esencial ya en la época, el valor estratégico que la patata podía tener en un conflicto bélico sobre todo. Pero desde luego no sería hasta la segunda mitad de la centuria cuando Federico el Grande de Prusia, el rey filósofo, promovió el cultivo de la patata a gran escala y obligó a consumirla al pueblo en Prusia. Se dice que para ello pues, se valió de una estratagema, pero esta es una estratagema muy parecida a la que emplearon los franceses, que luego les contaré. Entonces ahí no sé hasta qué punto una de ellas puede ser apócrifa, como lo que dijo María Antonieta. Estas frases apócrifas a veces abundan. Bueno, se dice que mandó sembrar patatas en campos próximos a Berlín. Entonces todo el mundo no sabía que se estaban cultivando. Entonces mandó soldados que cercaban los campos y que vigilaban para que nadie pudiera entrar. Entonces los campesinos estaban evidentemente sorprendidos y, como diríamos ahora, mosqueados. Entonces, en un momento determinado, la orden que dio Federico el Grande fue que por las noches no se vigilara. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los campesinos fueron, buscaron, se llevaron los tubérculos, entonces los plantaron en sus tierras y a partir de ese momento empezó la producción. La planta era valiosa, pensaban los campesinos, porque para eso la protegían los soldados. Era cierto, pero no en el sentido que ellos pudieron pensar, en metálico, no. Claro, luego Federico el Grande lo que hizo publicar una orden en la que se obligaba a cultivar la patata en el territorio prusiano, pero desde luego lo que ya decidió de una manera radical a que el cultivo progresara fueron las grandes hambrunas que se produjeron a partir del decenio 70, a partir de los años 70 y los años 80. Inglaterra, bueno, pues primero llegó la batata, luego llegó la patata, pero les hablo de Irlanda, porque Irlanda quizá es el ejemplo paradigmático de introducción de un producto, dedicación exhaustiva y en exclusiva al mismo y desastre, siniestro total, como ese grupo que algunos conocimos de jóvenes, al hacer un producto, digamos, monocultivo. La patata debió de llegar a Irlanda a finales del siglo XVI. Bueno, estos son todos los viajes de la patata, se me había olvidado ponerles el mapa. Bueno, pues desde la zona del altiplano peruano, pues ya ven por dónde se extiende a lo largo del siglo XVI. La zona cero, el siglo XVI y XVII. Si hace falta después, pues lo volvemos a poner. Pero este es Federico de Prusia, instando a los campesinos a plantar las patatas. A veces hablo y se me olvida que tengo imágenes. Irlanda es un país complicado, es un país es un estado que ha sufrido mucho a lo largo del tiempo, que sin embargo tiene unos suelos y unas condiciones físico-climáticas muy favorables para el cultivo y el progreso de la patata. Siempre han sido bastante miserables, que
que se me perdone el término que empleo, pero es la realidad. Los pobres irlandeses han tenido también la mala suerte de tener al este a Inglaterra, que de tanto en tanto pues les invadía. Esta es la casa Tudor cuando decide invadir también a los irlandeses y simplemente apoyarse en los ricos para poder controlar el país y castigar a los pobres. Bueno, los irlandeses se enzarzaron en conflictos constantes con Inglaterra y al final del siglo XVI el campo y las ciudades prácticamente estaban arrasadas y diferentes textos de la época lo confirman. No comen más que una vez al día, que suele ser por la noche, y lo que comen normalmente es mantequilla con pan de avena. Otro testimonio, no hay pan, ni carne de vacuno, ni pescado. El pueblo comía carne si podía robarla, si no, se alimentaba de tréboles y de carroña, con una mantequilla que es repugnante de describir. Bueno, hacia finales de este siglo XVI, pues las calamidades pues prepararon un escenario para que la patata pudiera irrumpir y producir, aquí sí, una auténtica revolución alimentaria. Y parece ser que el primer contacto es como consecuencia del retorno de la, por los ingleses nombrada Armada Invencible, para nosotros la Gran Armada, en 1588, que hubo de hacer, después del fracaso en el Canal de la Mancha, un viaje de tornaguía terrible, en el que prácticamente se perdieron, si no todas, casi todas las naves, y en esta zona, en Galway, atracó, naufragó uno de tantos barcos. En las bodegas de ese barco se encontraron, los irlandeses que fueron a ayudar, encontraron los tubérculos de una planta extraña que los españoles comían, muy a su pesar, cuando no había otro remedio. Ese tubérculo era la patata. Desde luego, a los irlandeses necesidad no les sobraba, al contrario. En fin, asesorados por algún que otro superviviente, pues los irlandeses pusieron en marcha la producción de estos tubérculos, vencieron los prejuicios de todo tipo que siempre anidan en la mente y en el corazón de las comunidades rurales, los prejuicios religiosos, tradicionales, incluso estéticos, y ahí se puede decir que empezó todo. La patata tuvo mala prensa, por entendernos. Se decía que era venenosa, lo cual es cierto cuando la patata es tierna. Se decía que solo alimentaba a animales, que su consumo podía provocar la lepra. La enciclopedia de D'Alembert y de Diderot sentenciaba que provocaba flato. Bueno, él decía, bueno, aunque ello, esto es textual, no significará nada para los vigorosos órganos de los campesinos y de los trabajadores. Pero sus cualidades la convertirían en imprescindible, porque la patata permitía la obtención de un alimento muy rico en hidratos de carbono en un ciclo de apenas 3 meses, en 90-100 días ya tenías una producción compatible con aprovechamientos ganaderos. Y entonces, en las postrimerías del siglo XVI y ya durante todo el siglo XVII, los irlandeses, comenzaron a vivir, según escribió con cierta ironía Carson Ritchie, que tiene un librito delicioso que se llama Comida y Civilización, comenzaron a sobrevivir, dice, a base de mantequilla, patatas y whisky. Es imposible adivinar cómo fueron capaces de mantenerse sanos con esta dieta, pero lo cierto es que lo consiguieron y ahí están los irlandeses por el mundo. Por tanto, la patata se convertiría en el alimento por excelencia y esas características especiales del suelo y del clima permitieron a los irlandeses construir una economía agraria a base de la patata, con un problema, como monocultivo. Arrancaron aquello que no les rendía y dedicaron prácticamente todo el campo a la patata. Y la población creció, y creció exponencialmente, y dejó de pasar hambre. Y parecía que el tubérculo
era invencible frente a cualquier tipo de plaga, hasta que llegó la plaga, hasta que en 1845 apareció un hongo fitopatógeno que alteró de una manera sustancial e irreversible la historia de Irlanda. Y voy a abreviar porque si no me como yo todo el tiempo. Aquí está el famoso hongo. Este es un cuadro de Van Gogh precioso. Y esta es la representación de la gran hambruna que padecieron los irlandeses en ese momento. La población se redujo drásticamente en 1845 y los años subsiguientes en 2,5 millones de personas, los que murieron de hambre, los que murieron por enfermedad y los que se marcharon a América. Aquí está el origen de la primera gran emigración de los irlandeses a América, a los Estados Unidos de América del Norte, entre ellos los Kennedy, porque ahí aparecen en los lugares de embarque. Para terminar, anécdotas. Bueno, pues son numerosísimas las anécdotas relacionadas con la patata. La incorporación, me referiré a una, la incorporación de la patata, por ejemplo, a la cocina francesa se debe a un botánico que además pues era agrónomo y farmacéutico militar, que fue Antonio Agustín de Parmentier. Y lo traigo a colación porque pues es conocido, yo creo que el nombre. Vivió pues entre el año 1737 y comienzos del siglo XVIII. En aquella época, en Francia, se consideraba que la patata era indigesta, causante de numerosas enfermedades y que solamente se podía emplear para alimentar animales y ocasionalmente a los indigentes. Parmentier, que es el que, digamos, es el auténtico rescatador de la patata, participó con el ejército francés en la Guerra de los 7 años, de 1756 a 1763, y no tuvo mucha suerte. No tuvo suerte porque hasta 5 veces lo hicieron prisionero, los prusianos. Y fue precisamente en Prusia donde fue alimentado exclusivamente con patatas y sobrevivió. Entonces apreció su valor. Cuando regresó ya libre a Francia, pues concursó, la Academia de Besançon lanzó un concurso para premiar la idea más valiosa para complementar la alimentación del pueblo. Entonces él hizo su examen químico sobre las patatas de pomme de terre. Intentó divulgar, daba cenas, daba comidas con varios platos, siempre utilizando exclusivamente la patata. Eso llegó a oídos del rey, que le convocó y entonces le dijo que le mostrara todo lo que hacía. Él se lo mostró, a Luis XVI le gustó e hizo prácticamente lo mismo que se dice que hizo el prusiano, el rey filósofo, en su territorio. En el jardín, en uno de los jardines de palacio, plantó tubérculos, puso una guardia, la quitó por la noche, los campesinos la robaron los tubérculos y empezó a funcionar, empezó a tener éxito el consumo de las patatas. La versatilidad de la patata es quizá una de las razones de su triunfo, el poderse combinar con cualquier otro alimento. Tanto era así que Luis XVI, antes de morir, porque claro, Luis XVI y María Antonieta, pues en 1789 se produce la revolución, todavía no está en marcha esto, que vino después, por tanto la frase es apócrifa. Sin embargo, se llevó bien con Parmentier, tuvieron diferentes reuniones, le mostró la bondad del producto. María Antonieta sí es cierto que se adornaba con florecillas en el sombrero y en el pelo, con florecillas de patata. Luis XVI parece que en la levita también en alguna ocasión lo llevaba algún ramo y bueno, pues en Francia triunfa, la popularidad fue tremenda aquí, pero tarda mucho en consolidarse. Bien, para finalizar, yo no sabía cómo hacerlo, tenía 2 opciones y acabo enseguida. Una primera opción era utilizar
una canción que cuando yo era joven popularizó un famoso grupo musical catalán que se llamaba La Trinca, los Mainat y compañía. Bueno, en esta canción, desafiando las teorías de la evolución darwiniana, y a ritmo de mambo, La Trinca sostenía que el hombre viene de la patata. Es evidente que el hombre viene de la patata. Entonces, daban razones de peso al respecto, que yo los dejo ahí y ustedes pueden juzgar. Más serio, más interesante, sobre todo por el lugar en el que nos encontramos, por las personas que nos escuchan, por quienes me acompañan en la mesa y sobre todo por quienes también nos pueden estar escuchando a través del streaming, me parece traer a colación una reflexión no ya solo sobre la patata, sino sobre la importancia de una buena alimentación, que es la que proporciona el maíz y la patata, y el hecho de que las personas puedan estar bien alimentadas. Este retrato es de Ludwig Feuerbach, uno de los filósofos alemanes de referencia del siglo XIX. Él dejó escritas las palabras que yo les dejo aquí, pero las leo. ¿Quiere usted que las personas sean mejores? Pues entonces, en lugar de predicar contra el pecado, proporcióneles una mejor alimentación. El hombre es según lo que come. La alimentación humana es la base de su cultura y de su orientación. Bueno, pues ahí queda, por Feuerbach. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Alberola por este análisis tan completo, exhaustivo, de dos alimentos en los que su análisis ha permitido mostrar pues muchos de los elementos que configuraron ese proceso de aclimatación y de aceptación, ¿no? Podemos luego entrar en el debate, pero a mí me gustaría destacar tres ideas que creo que son importantes. Cuando él señalaba que no solo es importante el traer alimentos de un lugar a otro, sino también la forma de consumirlos, la forma de prepararlos. Esto evidentemente planteó muchos problemas. La idea del monocultivo lo ha expresado muy bien, los alimentos milagro, y también en esas anécdotas que contaba del prusiano y del francés, el valor simbólico de los alimentos, cómo fueron estrategias que querían reforzar ese valor simbólico que en definitiva ahora a través de la publicidad nos hace que consumamos muchas veces cosas que no siempre deberíamos de consumir, ¿no? Muchas gracias, y a continuación tiene la palabra la profesora María Ángeles Pérez Samper para hablarnos del pimentón. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí muy grande estar de nuevo aquí en este ciclo, en Alicante, y con tan buenos amigos y con un público estupendo, sea en presencia mejor y sea pues en fin a través de la pantalla. Bien, yo para llevar un poco la contraria no voy a hablar de unos productos tan importantes como el maíz y la patata, que son los dos grandes productos que sustentan, en fin, la vida en América y hoy día en todo el mundo, son importantísimos. Yo voy a hablar de un producto, a lo mejor un poquito de otro, pero en fin, en cualquier caso, que tiene una importancia muy diferente, pero que marca nuestra cocina. Y entonces, esta es la gracia, ¿no? Que frente a productos muy básicos desde el punto de vista nutricional esenciales, pero que les costó tanto entrar en la alimentación humana, en la alimentación concretamente en España, pues ahora vamos a ver un producto que no tiene el mismo significado alimenticio, pero que tiene mucha gracia y que además entró muy rápido. Y esta es, en fin, diríamos la diferencia, porque muchas veces hablamos de los productos americanos y entonces nos da como una sensación de que vinieron en un container todos de golpe y ahí están. No, cada uno tiene su historia, son historias muy distintas,
tanto desde el punto de vista alimenticio, pero social, cultural, y por tanto, diríamos, habría que, diríamos, hacer una historia particular de cada uno. El pimentón es la pimienta americana. Colón descubre el pimiento en el primer viaje. El 15 de enero de 1493 escribió en su diario de a bordo, en su diario donde él registraba todos los acontecimientos, no solamente desde el punto de vista de navegación, sino de todas las experiencias y de todas las circunstancias que iba acumulando. Y dice, también hay mucho ají, que es su pimienta, que vale más que pimienta, y toda la gente no come sin ella, que la haya muy sana. ¿Qué es lo que iban a buscar América? Pues de buen principio iban a buscar básicamente dos cosas: oro, metales preciosos, luego encontraron mucho más plata que oro, pero sobre todo oro, y especias orientales de las Islas Molucas, que tenían, pues en fin, un prestigio inmenso de distinción en la historia de la alimentación europea, ya desde la época de los romanos y antes, y que precisamente en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, el avance de lo que podríamos llamar la civilización islámica, pues había entorpecido y había casi medio cortado las rutas tradicionales. Había que buscar otras rutas. Portugal las busca circunnavegando África y llegando, tratando de llegar, llegarán, pues a la India y después a la China y al Japón, pero como España encontró este camino cortado, pues entonces se aventuró para ir a Oriente, pero por Occidente. Y eso es lo que hace Colón y luego lo que hará también Magallanes y Elcano. Y entonces, esto es lo curioso, buscan especias y no encuentran especias. Van a encontrar muchísimas cosas en América, pero no hay canela, no hay pimienta, no esta pimienta americana, no, la pimienta, diríamos, tradicional. No hay nuez moscada, no hay, en fin, tantas cosas. Y entonces Colón dice, pero aquí tenemos una solución inmensa, que es esta pimienta americana que él descubre, que la utilizaban tanto los nativos de las islas que iban recorriendo, y entonces hace un pronóstico. Esto va a tener un éxito enorme, va a ser un comercio riquísimo. Acierta y se equivoca. Va a tener un éxito enorme, pero no va a ser un comercio riquísimo. ¿Por qué? Porque va a llegar, se va a implantar, se va a extender y no va a ser necesario ningún tipo de comercio. Luego, si me da tiempo y si no, pues vaya usted a saber, en otra ocasión hablaremos de otro producto también fantástico, diríamos así, que es el cacao, que es el chocolate, que también tiene un éxito enorme, pero que mientras el pimiento y el pimentón entran por las clases populares, o sea, por abajo, en cambio el chocolate entra al revés, por arriba, por las clases más privilegiadas, por la familia real, por la corte, etc. Pero son dos productos de éxito inmediato y hasta el día de hoy. Bien, aquí tenemos otra vez, ya lo han visto ustedes muy bien, los 4 viajes de Colón. En el primer viaje, de color rojo, por la zona de las islas del Caribe, es donde ya encuentran el ají. Bueno, es muy fotogénico, o sea que por tanto tienen ustedes montones de fotos. Es muy bonito un texto de Francisco López de Gómara, de la Historia General de las Indias, que dice que, claro, Colón pues iba a regresar del primer viaje y tenía que hacer un relato cuando llegara a los Reyes Católicos, pero no bastaba con explicar cosas, tenía que mostrar pruebas. Y entonces lo explica López de Gómara, dice, cuando estaba en América iba a regresar, dice, tomó 10 indios, 40 papagayos, que eran pájaros preciosos, muy llamativos, muchos gallipavos,
conejos que llaman utias, no son los conejos nuestros, batatas, ajíes, maíz, de que hacen pan, nos ha explicado muy bien, y otras cosas extrañas y diferentes de las nuestras para testimonio de todo lo que había descubierto. Y llega a España, concretamente, además los reyes estaban en Barcelona, mira por dónde, y entonces él tiene que ir hasta donde están los reyes para explicarles el gran acontecimiento. Y dice, Colón presentó a los reyes el oro y cosas que traía del otro mundo. Probaron el ají, especia de los indios, fíjense, ya habla de especia de los indios, que les quemó la lengua. Y las batatas, que son raíces dulces, y los gallipavos, que son mejores que pavos y gallinas, también es un producto de éxito inmediato, pero también en las clases altas. Y luego fíjense, para enlazar con lo que explicaba mi querido compañero, maravilláronse que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de aquel maíz, que no era exactamente pan, como sabemos. O sea que fíjense el contraste, la impresión de la novedad, pero no solamente por lo nuevo que traen, sino cómo es posible que haya un lugar en el mundo donde no se coma pan de trigo, que es para ellos el sustento por excelencia. Todos sabemos el arroz en el mundo asiático, el cereal y especialmente el trigo en Europa, diríamos así, Mediterráneo, y después, en cambio, pues el maíz en América y también las patatas. Bueno, va a ser, como veremos, el gran sustituto de la pimienta oriental. Las crónicas de Indias constantemente lo citan y hacen referencias de todo tipo, y va a tener un éxito enorme. La característica fue la fácil y rápida incorporación y difusión, que fue entre las clases populares. ¿Por qué? Porque las clases populares no tenían fácil acceso a las especias orientales, que eran carísimas. Y entonces los pimientos se añadieron rápidamente a las verduras y hortalizas, y el pimentón se va a convertir en el gran sucedáneo, para todos diríamos, de las especias orientales. Y tendrá una función muy importante como condimento, pero también como colorante. Los productos americanos van a cambiar el color de nuestros platos, los van a volver rojos, con pimientos y tomates. Bueno, pimientos rojos, pimientos verdes, de todo tipo, largos, redondos, en fin, son muy fotogénicos, ya digo. Y en ese sentido, aquí hay casi como si fuera un semáforo. Y luego, pues ya digo, de todas las formas, hay, bueno, muchísimas variedades. Y luego, precisamente, los que son picantes, que van a tener un valor especial. En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es una de esas grandes crónicas de Indias, que es como una novela de aventuras, Bernal Díaz del Castillo dice que el ají era muy común, y habla varias veces de ello, ¿no? Pero hay una referencia así muy divertida, en fin, o muy trágica, según cómo se mire, porque decía que cuando los aztecas consumían restos de las víctimas en las famosas guerras donde hacían prisioneros y luego los sacrificaban y se los comían, y dice Bernal Díaz del Castillo que nos habían de matar y comer nuestras carnes con ají. O sea que parece que era la manera de condimentar las carnes. Bueno, una de las grandes expediciones, de las primeras, que es una historia apasionante, las expediciones a América desde el punto de vista científico, pero luego las consecuencias que para la medicina, para la farmacia, pero por supuesto para la alimentación van a tener. Pues Francisco Hernández, que será enviado por Felipe II, es un médico, y bueno, la publicación será muy posterior, pero en fin, hace un estudio extraordinario de miles de plantas,
y habla del pimiento. Dice: el gusto del pimiento es agudo y de una naturaleza que abrasa. Dice que despierta el apetito, que allí hacen en América muchísimas salsas mezclándola con tomate, porque la salsa inicial de tomate en América, la original, era con pimiento. Nosotros ahora normalmente no la hacemos con pimiento. Bien, y dice que los nativos americanos pues lo usaban como alimento, y que entonces los españoles rápidamente, los que estaban allí en Indias, lo copiaron, y que utilizan mucho esa salsa para mover el apetito. Dice: en tanto extremo que no hay mesa en las Indias sin chile, chile en el sentido del ají, ¿no? Del pimiento picante, de lo cual nace que sus virtudes sean a todos muy notorias y conocidas en estas regiones, porque le daba un papel importante. Y bueno, aquí hay médico que lo puede explicar mejor que yo. Tenía mucha importancia también el concepto de la medicina, de lo que entonces era, diríamos, la digestión, el decir, el que un alimento, bueno, un condimento tan caliente, diríamos, en la época, pues como se consideraba, pues tenía un papel importante para compensar, en fin, otros problemas. Bueno, aquí tenemos una imagen muy divertida de los diversos tipos de pimientos y del grado del picor y del picante, ¿no? Pimientos había los dulces, había, como digo, los picantes. Todos ellos se utilizaban mucho y se aclimatarán muy rápidamente en España, y vamos a verlo, tanto para condimentar muchos platos y luego, por ejemplo, en los embutidos, en fin, en tantas cosas. El pimentón, pues era, bueno, secar estos pimientos, reducirlos a polvo, y entonces utilizarlo, pues eso, como un sucedáneo de las especias orientales. Las clases populares, pues bueno, vieron los cielos abiertos, porque de repente pues podían darle gustito y colorito, pues en fin, a cualquier cosa, a la sopa, echaban pimentón a la sopa. Y luego lo de los embutidos, que en fin tiene especial gracia. Aquí vemos también muchas imágenes en este sentido. Como ya lo ha dicho el profesor Alberola, es que es clave el papel de Sevilla, porque aunque en España hemos tardado mucho en estudiarlo y, en fin, falta mucho también para completar, muchas veces, bueno, parece que no sé, que las cosas llegan de América y van directamente a Londres o a París, porque los que han estudiado eso pues son ingleses o franceses, y entonces pues destacan mucho la relación. Pero claro, todo pasa por Sevilla, porque había un monopolio, y el monopolio, es verdad que había, en fin, también brechas, pero desde luego funcionaba. Bueno, también se ha dicho, una de las maneras iniciales de conocer estos productos era que se traían de América y que rápidamente los botánicos, los médicos, los farmacéuticos, diríamos así, se interesaban y trataban de aclimatarlo, de estudiarlo, de, en fin, observarlo, ¿no? Muy interesante es el caso de Monardes, que Nicolás Monardes, que era un médico y un botánico sevillano, escribiera un libro, Todas las cosas que traen de nuestras Indias occidentales, que, bueno, pues lo explica muy bien, de todos los productos, pero muy interesante lo que dice del pimiento. Dice: no quiero dejar de decir de la pimienta que traen de las Indias, que no solo sirve a medicina, pero es excelentísima, la cual es conocida en toda España, porque no hay jardín, ni huerta, ni macetón que no la tenga sembrada, por la hermosura del fruto que lleva. O sea que este atractivo, ¿no? Lo decía de las patatas, de las florecitas de las patatas, etcétera, o el mismo maíz, que es una planta majestuosa, pues también en este caso pues les llamaba la atención. El fruto, que es en diversas formas, unos pimientos son largos, otros redondos, otros de hechura de melones, otros de cerezas, pero todos son al principio, cuando no están maduros, muy verdes, y maduros muy colorados, con un color muy gracioso.
Esto es significativo, porque está en la parte, diríamos, que funciona como condimento, pero está esa parte como colorante. Y luego Monardes da idea de cómo se utilizaba ya en la época. Dice, usan de ellos en todos los guisados y potajes, porque hacen mejor gusto que la pimienta común. Pimienta común que no era nada común, era la pimienta que venía de las islas, ¿no? En fin, de Extremo Oriente. Dice, hecho tajadas y echadas en caldo, es salsa excelentísima. Prueben ustedes, esta noche en el caldito, vamos. Dice, usan de ellos en todo aquello que sirven las especias aromáticas que traen de Maluco y de Calicut. Difieren en que las de la India cuestan muchos ducados. Esta otra no cuesta más que sembrarla, porque en una planta hay especias para todo el año, con menos daño y más provecho nuestro. O sea que tiene muchísimas ventajas en ese sentido. Bueno, más coloritos. Y efectivamente hay muchas, diríamos, confirmaciones, no es necesario solamente médicos y botánicos. Los literatos pues hace que aparezca en muchísimos sitios. Cervantes, por ejemplo, en una de las novelas ejemplares, dice, una gran cantidad de cangrejos con su llamativo de alcaparrones ahogados en pimientos. Lope de Vega, el tocino y el repollo y 4 o 6 pimientos que en el picar jugaban a los cientos. Lo del picante era algo muy apreciado. Quevedo, carnero y vaca fueron principio y cabo, y con rojos pimientos y ajos duros, también como el señor comió el esclavo. En ese sentido era muy igualitario desde el punto de vista social, pero no igualitario porque precisamente como tenía tanto éxito entre las clases populares, las clases altas tardarán más tiempo en incorporarlo porque ya tenían las especias que venían de Oriente. El diccionario de Covarrubias, que siempre es muy útil ver, en fin, cómo definen estos diccionarios antiguos, dice que el pimiento es una mata que echa cierta fruta colorada y esta quema como pimienta, de manera que aderezándola con tostarla en el horno, suple por la pimienta, se convierte en este pimentón que decíamos. Bueno, también testimonios, en fin, de imagen, ¿no? En 2 pinturas de Velázquez, de la época primera, cuando él está todavía en Sevilla. Volvemos a Sevilla, ahí está, diríamos, en fin, la entrada principal, son 2 pinturas de 1618, pues tenemos pimientos. En la vieja friendo huevos, lo ven ahí marcado, un pimiento. En una pintura religiosa, Jesús en casa de Marta y María, pero que en realidad pues es una escena de género, que además es muy bonita porque se ve a una mujer mayor que le está dando como indicaciones a una chica joven que está cocinando. Eso es muy interesante porque era la transmisión de los saberes culinarios que pasaba, no como ahora a través de un tutorial de internet, sino que pasaba de madres a hijas, o de abuelas a nietas, o de tías a sobrinas, en fin. Y fíjense qué hermoso pimiento. Entonces, antes lo veíamos con huevos y al lado de una cebolla, que era una de las, en fin, de los sabores populares por excelencia. Y aquí lo vemos con pescado y lo vemos al lado de ajos, de una cabeza de ajos, porque es otro de los sabores populares por excelencia. Y Murillo, en la cocina de Los Ángeles, que la pintó también para un lugar, para el convento de San Francisco en Sevilla, pues narrando la vida de un santo que entraba en éxtasis y que los ángeles iban a cocinar por él, pues vemos que hay en varios sitios de la cocina pues también estos pimientos. Era un sabor muy popular que a la mayor parte de los extranjeros no les agradaba, les quemaba la boca, lo rechazaban.
porque una cosa que es interesante, contrariamente a lo que generalmente pensamos y creemos, es que el picante no es propiamente un sabor, sino que se percibe a través de los receptores del dolor. Por tanto, claro, nunca es espontáneo, siempre es cultural, siempre es un aprendizaje cultural cuando uno vive, bueno, también dentro de un mundillo que le guste lo picante, puede haber un mexicano que no le guste lo picante o puede haber un español que no le guste lo picante, ¿no? Pero es un gusto adquirido y es una realidad muy cultural. Y el que no está acostumbrado, pues normalmente le cuesta mucho aprenderlo y espontáneamente lo que pasa es que le causa dolor y lo rechaza. Ahora, bueno, los extranjeros generalmente no les gustaba, pero hay excepciones. Por ejemplo, un sastre de la zona de Picardía que va a Santiago de Compostela como, en fin, como peregrino, y entonces encuentra pimientos y dice que son de un sabor encantador. No sé si es que el hombre también era popular o estaba, en fin, muy entusiasmado con su peregrinación. Entonces dice que en Mansilla de las Mulas es cuando primeramente ve esas vainas rojas y que en España, dice, lo llaman pimentón. Bueno, pimienta, pimentón, oscilan con la manera de llamarlo, ¿no? Dice, las hay de todas clases de colores, rojas, amarillas, negras, así como otros, ¿no? Otros colores. Y entonces dice que se mezclan con la sopa, o sea que esto de echarle a la sopa pues parece que era muy, muy habitual. Y dice, eso le da un sabor encantador, como de pimienta. O sea, era como emular a los ricos. Era una manera de comer de una manera parecida a los ricos. Porque es que el tema de las especias se convierte en o sea, es un elemento de distinción social, pero que acaba siendo como una necesidad, porque no se concibe el comer sin esos sabores, diríamos, especiales, ¿no? Y dice que incluso las guardan en invierno y las meten en aceite, incluso comen simplemente con pan. Tenemos recetas de pan con aceite, que es el clásico mediterráneo desde el neolítico, en fin, o desde que se descubre el pan ligado al desarrollo de los cultivos de cereales. Y hay recetas donde se dice, populares, pan con aceite y pimienta. Prueben, porque está bien, una cosa, buen pan, un poco tostadito, le ponen buen aceite, porque aquí todo es cuestión de que todo sea bueno, claro. Y luego, bueno, pimentón, más o menos picante, porque eso ya depende de gustos. El diccionario de autoridades de la Real Academia Española de la Lengua dice, planta hortense de la altura de una vara que produce las hojas largas y agudas. El fruto, que también se llama pimiento, es de hechura de una bolsilla o cucurucho hueco, dentro del cual se hallan unas pepitas o simiente sumamente acre y picante. Antes de madurar es de color verde, después se vuelve de un rojo sumamente encendido y tiene el sabor muy acre y picante. Y tostado en el horno, o sea que lo del pimentón era casero, o sea, se lo hacían así sobre la marcha. Y hecho polvo se usa para sazonar las viandas como de la pimienta fina, es decir, pimienta oriental, y se llama pimiento molido. Algunos lo suelen escabechar cuando están verdes para conservarlos todo el año. En fin, es muy interesante porque, bueno, da unas descripciones curiosísimas, ¿no? Pero da pistas, ¿no? Da ideas de dónde y cómo pues, se utiliza, ¿no? Pero fíjense qué confusionismo, porque después de esta descripción hace una segunda entrada que dice que el pimiento de las Indias es una planta semejante al pimiento común, o sea que la Real Academia no tenía claro de dónde venía o a dónde iba. Y dice que la diferencia es que el fruto es pequeño, redondo, muy parecido a una guinda o cereza y de mucha mayor mordacidad que el ordinario, o sea que aquí evidentemente está mezclando cosas. Bien, luego habla del pimentón, que es el aumentativo, el pimiento grande,
pero tómase regularmente por el pimiento colorado molido. Bueno, ya situándonos en el siglo XVIII, para avanzar, uno de los grandes botánicos del XVIII, José Quer, en su Flora Española o Historia de las plantas que se crían en España, es muy interesante seguir médicos, botánicos, etcétera, porque, bueno, ellos hacen un estudio científico de su materia, pero luego también dan esas pistas añadidas, diríamos, ¿no? Y dice que los pimientos de Indias en España, el pimiento de Indias más común es el que ella en más uso y el menos acre, que es el primero que describe. Entonces dice que los indios comen pimientos crudos porque están habituados desde su niñez, lo que decíamos de un fenómeno cultural. Y aunque he visto en algunas provincias de España que tienen el mismo uso y costumbre, no obstante, no pueden soportar ni hacer lo mismo en otras partes de Europa por falta del uso y costumbre, porque los escandece y ulcera la boca, el gaznate, en fin, acaban sacando fuego por la boca como si fuera el drac de Sant Jordi. Y luego dice esto de que se usan para guisados, y más casi que para medicina, pero bueno, le da algunas, diríamos, algunos efectos, porque dice que se usan regularmente en las comidas de vigilia, es decir, los días de abstinencia, que lo que se comía, pues como saben ustedes, era cereal, era verduras, era pescado, si se podía. Y dice que es bueno porque diríamos que compensa los alimentos flatulentos. Y dice que se cultivan en las huertas de Madrid, en fin, y que está pues muy extendido por toda España. Y bueno, ya que estoy donde estoy, pues alguna cosa sobre el Reino de Valencia. Hay una especie de pimientos que se cría y cultiva en el Reino de Valencia, pero la grande y copiosa cosecha es en Alicante, Xixona y en las huertas de Orihuela, como asimismo en el Reino de Murcia y en muchas otras partes de la Andalucía. Bueno, esto aquí seguro que lo sabéis muy bien, pero en honor al público. Dice, en tanto el comercio que se hace en estos terrenos es muy grande y es inexplicable el mucho consumo que hay de este fruto. Dice que lo usan de alimento diario y que si en América no hay mesas sin chile, ya que está seguramente inspirándose en Hernández, ¿no? Dice, en Alicante no hay mesas sin pimientos, que vulgarmente llaman pebreras. No hay arroz ni guisado en el que no entren. Y incluso hacen rosolíes. Rosolíes eran una especie de licores de la época. O sea que esto puede ser que podríamos intentar, ¿no?, hacer aquí una prueba. Incluso lo usan con agua de nieve, que es un contraste, el frío con el picante, pero en fin. Bueno, otro gran botánico, don Antonio Josep Cabanilles, sobre la historia natural del Reino de Valencia, pues también dice que, bueno, que en algunas regiones se alimentan bien, y dice el arroz, las legumbres y hortalizas, esa base de cereales y verduras, vegetales, dice, sustanciadas con alguna porción de carne y de tocino, les sirve de comida. Y consumen infinitos tomates y pimientos asados, crudos y escabechados. Y viven robustos y sanos. O sea que debe tener un buen efecto. Y todo esto, por ejemplo, de tomates y pimientos asados, pues en fin, las escalivadas y todo esto que hoy día, pues en fin, nos gusta mucho a todos y sobre todo en verano. Bueno, aquí azulejos valencianos del siglo XVIII y miren lo que tiene colgando arriba. Bien, en un recetario, por ejemplo, en un recetario capuchino del siglo XVIII, manuscrito, hoy día sí publicado, pero no en la época, Frasever de Olot,
pues habla de una serie de recetas que llevan este tipo de salsas con pimiento picante. Una que llama aquilimóquili y que dice que se hace con ajos, perejil, pimentón picante, que llama pebrecoen, o pimienta. O sea, si tienes dinero, pimienta, si no, pues al pebrecoen, que es lo que tenían todos. Por ejemplo, el caso del chorizo. El chorizo es sin duda el embutido español por excelencia. Bueno, chorizos existían antes, pero llega un momento, como sucederá con otros embutidos, por ejemplo, también es muy típico el caso de la sobrasada, pues se le añade pimentón. Y entonces los chorizos, que antes debía ser un color como los salchichones, etcétera, pues empiezan a cambiar de color y se vuelven colorados. El diccionario de autoridades habla de que se les da, se les pone, en fin, esto cómo se llama, especias, pero no dice qué especias, por tanto, ahí no sabemos de qué está hablando, pero en cambio hay imágenes, el bodegón de Meléndez, donde vemos ya unos chorizos muy coloradillos, y luego también de Ramón Valleu, el famoso choricero, porque se hicieron tan populares que los vendían incluso, diríamos, así por las calles, ¿no? En fin. Y aquí vemos un caso muy bonito, que bueno, hay muchas leyendas, no me da tiempo, pero es que en todo esto de la alimentación se presta muchísimo a hacer, en fin, historias. Bueno, la sobrasada, que también, pues claro, hoy día es muy colorada y también sabemos que hay la dulce y la picante, y que también consta. Bueno. Es un signo de contradicción por lo que decíamos antes, porque los extranjeros no pueden con él, los viajeros franceses y de toda nacionalidad en el siglo XVIII, bueno, dice, por ejemplo, el marqués de Langle, el pimiento fruto largo como el dedo tiene un sabor que se parece mucho al de la pimienta, pero a poco que se coma se tiene durante todo el día el paladar inflamado, el aliento de fuego y la boca ardiendo. Lantier, dice, me sirvieron pimientos muy picantes, tomates sazonados, no sé qué. Dice, entre la acritud del aceite, la fuerza del ajo y de los pimientos habían irritado prodigiosamente mi garganta. Son muy chauvinistas. En ese momento en Francia, ya desde la época de Luis XIV, lo que está de moda es respetar, diríamos, el sabor original del producto básico, y entonces ponen especias pero han reducido mucho, o sea, es otro tipo de cocina. Y entonces cuando llegan aquí y se encuentran con la cocina tradicional de las clases populares, que son las que salvaron la cocina tradicional, porque como ustedes saben, a principios del siglo XVIII se produce una especie de corte cultural porque la alta cocina sea francesa, por el prestigio de la cocina que se ha creado a finales del XVII en Francia, luego también reforzado por la introducción de los Borbones en la corte, traen los cocineros de Versalles, o sea, y se come, la alta cocina es a la francesa. En cambio, las clases populares pues siguen comiendo, diríamos, de la manera tradicional. Y entonces lo que es muy interesante es que a estas alturas el pimentón con el tomate y con otros productos se han convertido ya en signos de identidad de la cocina española. Y fíjense que son productos que vienen de América, antes completamente desconocidos, y que luego primero era una cosa exótica más o menos, pero que luego pues se han convertido, como digo, en tradicionales, típicos, en fin, absolutamente imprescindibles en la cocina española. El barón de Bourgogne, que era un embajador francés, dice, gustan los españoles de los condimentos fuertes como la pimienta, la salsa de tomate, el pimiento picante y el azafrán, que dan color o infectan, bueno, esto es una traducción, en fin, un poco malvada, casi todos sus manjares. Sabemos que en Palacio, en la cocina de Palacio, en la despensa, diríamos, había permanentemente pimentón.
Ahora, no sabemos exactamente cómo se usaba ni para qué, porque no tenemos las recetas de los platos. Lo que pasa que, sobre todo, no tanto al principio, pero luego ya más la segunda mitad del siglo, bueno, se empieza a introducir también en la alta cocina, diríamos, y concretamente en la cocina cortesana, pues elementos, diríamos, populares. Bueno, para acabar, cocina burguesa también va a contar con los pimientos y el pimentón, famosa cuinera catalana de 1835, que es cuando se empieza a publicar así por fascículos, pues habla dels pebrots, de la manera de confitar-los, i s'han d'escollir els que tiren a vermell. No, aquests no són els que s'han d'escollir, sinó que han de ser de qualitat verds i no sé què. Però després habla també dels pebrots vermells y cómo hay en fin, que prepararlos, ¿no? Luego habla de la salsa picante, donde le pone también pebrot, y en el arroz, pebrot vermell dolç, en un platillo de chanfaina, pero es curioso porque la chanfaina existía y era un plato de carne, pero ya desde el siglo XVIII parece que en los manuscritos conventuales pues hay una especie de nueva versión más modesta, más popular, que era convertirlo ya no en carne sino en un plato de verduras, y era esa chanfaina donde se mezcla en una especie de pisto, también llamaríamos, porque bueno, esto es muy popular en muchos sitios, ¿no? Y entonces aquí tienen que ser pebrots vermells, tendres, se li treuen les llavors, en fin. En las arangadas saladas para desalarlas y comerlas, pebrots. Corriendo, Alejandro Dumas, el gran personaje, que hizo un viaje gastronómico, como ustedes saben, por España, más o menos a mediados del siglo XIX, pues da unos datos muy interesantes en que hay platos donde combinan algo que a nosotros nos parece un poco raro, que es azafrán y pimentón, usados como condimentos y como colorantes, pero donde empieza, vamos a ver, una sustitución. Y cada vez más el azafrán, que era una especia que tenía una presencia muy sólida, muy importante y muy característica, va a ser cada vez más sustituida por el pimentón. Los colores ahí están. Y, por ejemplo, en el libro de las familias, que es uno de los recetarios de cocina más famosos, con montones de ediciones, en el siglo XIX, pues también los pimientos dulces o picantes secos al sol o al horno se reducen a polvo y se le da el nombre de pimiento dulce, pimiento colorado, picante o pimentón. En ese recetario, que hay muchísimas recetas, 1000, no sé cuántas, una barbaridad, hay 20 que llevan pimentón. En la mesa moderna, porque también había gente en contra, es ese libro tan famoso, ¿no?, que preconiza una nueva cocina española. Aquí son críticos. Dice que la clase media, que es la que verdaderamente representa o trata de representar al país, ni come ni sabe comer. Y dice que a los manjares los colorean con azafrán o con pimiento, y según estos autores, pues lo estropean. Hasta hoy. Juan María Arzac, sí, a favor del pimentón, y tiene un montón de recetas. Y en una entrevista que le hicieron en El País, dice: antes de morir comería unos huevos con pimientos del piquillo. Y esto lo dice Juan María Arzac, que debe saber bastante de cocina. Pero da un montón, bueno, aquí están, pero da un montón de recetas muy típicas suyas de su restaurante, que son con pimientos o con pimentón. Ferran Adrià, no. Ferran Adrià dice que no le gusta ni cocinarlo ni comerlo. Y parece que no hay en el Bulli, no hubo
recetas con pimientos ni con pimentón. Pero luego ustedes saben que escribieron un libro, él con sus compañeros, diríamos, o sus, en fin, los cocineros que trabajaron con él, que era la comida de la familia, que no era exactamente de la familia, puede ser, se puede aplicar, pero que era la cocina que comían ellos, no la que servían a los clientes. Y ahí sí que tiene un bocadillo de lomo con pimientos, en la comida de la familia. Y los hermanos Roca, pues sí, la gastronomía sostenible pues da una receta de ensalada de atún con pimientos de piquillo, cebolla, cerezas, remolacha, etc. Y además lo considero uno de los productos a fomentar. Bueno, si tuviéramos más tiempo, seguiríamos con el cacao y el chocolate. Preparado lo tengo, pero como no quiero abusar más de lo que ya he abusado, para otro día. Gracias. Gracias, profesora María Ángeles Pérez Samper. Como pueden comprobar, dos intervenciones muy complementarias, porque han sido, yo creo que, dos grandes intervenciones. La primera hemos visto dos productos que fueron básicos para la mejora, miro a la dietista nutricional de la población, y aquí entramos en otro terreno muy importante también de la alimentación, que son esos condimentos que aportan sabor, color, aroma y que en definitiva nos permiten comer con los 5 sentidos, ¿no? Y que creo que el pimentón en este sentido pues fue muy importante, ¿no? Transformando... Hay muchas recetas de patatas con pimentón. No sé si de maíz, es cuestión de buscarlo. Alguna con otro variante. Vaya usted a saber. Algo habrá. Y, bueno, y creo por tanto que pues han cumplido, ¿no?, con creces el objetivo de la sesión. Y ahora creo que tenemos, miro a los organizadores, unos minutos, ¿no?, para abrir un debate. Animo pues al público que nos está acompañando, los que nos siguen por video streaming creo que no, pero preguntas que quieran que vulgueu plantejar tant a un com a altre ponent, perquè crec que se han puesto encima de la mesa cosas muy interesantes, ¿no? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Tenemos un micro para que se pueda escuchar bien. Bueno, mientras se va animando la gente, que siempre se anima, ¿no?, pero hay que abrir fuego, ¿no? Hay también un elemento que yo creo que es importante, tanto en unos productos como en otros, que es, miro más a María Ángeles, que ella es la que más lo ha trabajado, hasta qué punto también la incorporación de estos productos a las cocinas, ¿no?, a la forma de cocinar y a las recetas, en definitiva ampliar la receta, también contribuyó a que se aceptasen, ¿no? Bueno, claro, sí. Eso es fundamental, ya lo habéis dicho. Es que, a ver, el producto forma parte de un todo. Y igual que se trae el producto, se debería haber traído la técnica, pero no siempre se hizo. En parte, bueno, porque se menospreciaba algo de, en fin, lo que había en América. Bueno, ellos aprovechaban lo que les parecía interesante, por supuesto, pero tampoco, diríamos, lo respetaban demasiado, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, no sé cómo decir, muchas veces pues se han puesto los ejemplos que son tan importantes, ¿no?, de por ejemplo, el no combinar bien el maíz con otras verduras o, en fin, pues eso creaba problemas de deficiencia, bueno, de falta de determinados... Sí, carencias, la pelagra, que fue un médico español precisamente el primero que la observó y la... Pero es un tema, porque ellos, una cosa es los españoles que van a América y que ven lo que se está haciendo allí,
Pero otra cosa es cuando llegan los productos a España y muchas veces no hay un conocimiento. Entonces, esa obsesión que tenían por hacer pan de patata o pan de maíz, que también se hacía, y bueno, a mí me gusta, pero claro, al lado del pan de trigo, pues les parecía mal. Y entonces, claro, hasta que se averiguan otras cosas, que a veces sí que efectivamente se toma referencia de lo que había en América, pero es una historia complicada. Apasionante. Tenemos una intervención en lo público. Buenas tardes. Sí. En primer lugar, quiero dar las gracias. Para mí es un placer, un año después, volverles a encontrar, que es muy importante. Y a al profesor Semper quería preguntarle que todas las explicaciones me han parecido interesantísimas sobre la patata, cosas que desconocía por completo. Pero al hablar tanto de la patata, ¿en qué lugar se encuentra la batata o boniato? Que es un tubérculo igual. De eso desconozco muchísimo. Y ya le digo, me ha parecido interesantísimo y desconozco muchas cosas. Y aprovecho ya que tengo el micro para darle las gracias a usted también sobre el pimentón. Y sí que recuerdo que mi abuela ponía pan y aceite y pimentón y me decía que comíamos sobrasada. O sea, le daba el colorcito de la sobrasada. Y las patatas al horno con pimentón, con aceite y pimentón. Eso es un clásico en mi casa. Muchas gracias a ambos. Y quisiera lo de la batata, que tengo curiosidad. Muchas gracias, bienvenidos y es un placer. Gracias. La batata con B. La batata con B también es un producto, bueno, espero que acabe porque si no lo digo y no me escucha. Ahora, que digo la batata con B. También es un producto que viene de América, que viene también del altiplano, que tiene una característica diferente a la de la patata, y es su dulzor, su dulzura, que llega en muy buenas condiciones a Inglaterra, antes que la propia patata. Y la lleva un señor que se llama John Hawkins, que no sé si saben a qué se dedicaba. Era un corsario que estuvo danzando por el Caribe. Y él es quien introduce la batata antes incluso que la patata. La patata la lleva a Inglaterra Sir Walter Raleigh, que es el teórico del imperialismo colonial inglés, británico no, inglés todavía, y llega más tarde, no triunfa tampoco, pero sí que se distribuyen. No tengo yo muchos datos referidos a España, tampoco me he dedicado a buscarlos con gran intensidad, pero sí que yo hace mucho tiempo daba una asignatura sobre descubrimientos y exploraciones. Entonces este tipo de historia de la alimentación la practicábamos con los estudiantes y solía dar buenos resultados porque se presta, es decir, cómo se pueden hacer expediciones marítimas de largo alcance en unos momentos del siglo finales del XV, del XVI, del XVII, donde todo lo que se lleva en una bodega de un barco tiene el riesgo de perderse, de pudrirse. La patata podría haber llegado a Inglaterra antes si Francis Drake, el pirata también, el corsario, gran navegante, fue el segundo en dar la vuelta al mundo. Drake cargó sus bodegas, cuando dio la vuelta al mundo, de patata. Lo que pasa es que se le pudrió el cargamento. Entonces llegó absolutamente corrupto, no servía para nada, olía fatal y le dijeron que se metiera la patata en otro lugar. Pero el tema de la batata y la patata pues son diferentes. Bueno, y la patata daría para un seminario completo. No lo he dicho antes porque si no me habría extendido mucho. Pero, en fin, que si la patata frita, que si la tortilla de patata, que si... Yo tengo una anécdota curiosa al respecto con el maíz. El maíz, una vez que yo estuve, no sé si fue la primera vez en México, en el desayuno había un desayuno de estos, porque los mexicanos desayunan a lo bruto. Entonces había unos cocineros y había una señora que lo que hacía era tortitas de maíz. Y yo me dije, ¿quiere usted algo, señor? Y digo, pues sí, pero había visto que antes había hecho una tortilla con muchas cosas
Entonces yo le pedí tortilla y la señora lo que me hizo fue una tortilla de maíz, una tortita de maíz. Y yo dije, bueno, me la quedé. Y entonces me dijo, pero ¿usted quería esta cosa? Digo, no, yo quería lo otro. Pero claro, no sé cómo pedírselo, cómo se llama. Y me dijo, eso se llama omelette. La tortilla era la tortilla de maíz, pero la omelette era... Una cosa más sobre batatas, que es una historia también muy bonita, que tiene a su favor el que es dulce. Todo lo dulce tenía, bueno, una seducción total. O sea, lo que les gustaba más era lo dulce, se consideraba lo más excelente, lo más refinado, lo más, en fin, así como hoy día en una recepción, pues no sé, se pone, yo qué sé, jamón ibérico de bellota, o se pone, yo qué sé, caviar del Volga. No, en aquella época, si se quería quedar bien, todo era dulce y cuanto más dulce, mejor. Entonces, la batata la trae Colón en el primer viaje. Y entonces tiene un éxito enorme enseguida y se extiende muchísimo, y entonces ese no es una historia muy diferente de la patata, y es por el dulce, porque además al principio hay como unas confusiones, porque batata, patata, hay veces que bueno, que no sabes tú de qué están hablando, y entonces al principio parece que se extiende mucho por la zona de Málaga, y las llamaban batatas o patatas de Málaga, y eran batatas, boniatos, y entonces empiezan rápidamente a hacer estos que nosotros llamamos pastissets rellenos de boniato, o de batata, pues esto es este tipo de pasteles, o en fin, pues esto se extiende muy rápido. Y era al revés que la patata, era una cosa de calidad, era una cosa que además era bastante asequible, y por tanto, pues no era una cosa, era una cosa de calidad y una cosa dulce, pero no diríamos que no pudieran acceder gente de las clases populares, porque se extendió, se cultivaba por muchos sitios, y en esta zona de todo el Levante, pues bueno, tuvo mucho éxito y están los recetarios de cocina ya desde el siglo XVI, o sea que éxito total. De nada. Que ara tenim algun minut antes de les 9, alguna intervención más, o que queráis añadir tanto uno como otra. Bueno, pues si no hay más intervenciones, agradecer de nuevo a la profesora María Pérez Samper y al profesor Armando. Perdón, tenemos una... Sí. Es agradecer como venezolana, como americana, toda la apreciación que hoy se tiene aquí en España, que es donde actualmente resido, de todos los productos que llegaron de mi continente y que aún nos marcan nuestra cultura. Nosotros aún comemos mucho maíz en Venezuela porque hacemos nuestras arepas, que es el pan de cada día. Y la influencia de la comida española fue grande, los pimientos y la manera como ustedes preparan las papas o las patatas es en nuestra comida diaria. Agradezco. Es que es una de las cosas que tenemos en común. Porque muchas veces se habla, pues no sé, de la lengua y cosas muy importantes, ¿no? Pero el haber creado entre todos una especie de cocina mestiza, porque claro, también en América los productos que llevan los españoles pues crean una serie de novedades, ¿no? Y entonces es una transformación que a mí me parece genial, tanto en América como en la propia España, pero luego extendido al mundo mundial. Y entonces yo creo que realmente americanos y españoles tenemos que estar muy orgullosos, porque además eso, oiga, mucho mejor que no sé qué oro de no sé dónde, eso lo comemos cada día, eso lo podemos disfrutar todos o casi todos, yo creo. Bueno, por desgracia todavía no todo el mundo come como debería, pero en fin, o sea que muchas gracias, América. Molt bé, pues un magnífic colofó per a aquest seminari, reiterar l'agraïment als dos ponents, al públic assistent en la sala, al públic que ens ha seguit
per videostreaming als 3 organitzadors, per l'encert i per aquesta constància en mantenir aquest seminari i emplaçar-los al proper seminari, que és ja El pròxim dimecres. El pròxim dimecres a la mateixa hora. a les 7 de la vesprada. Moltes gràcies.